¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN Racing? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Un episodio más, pero en esta oportunidad un episodio especial y que además muy pertinente me lo parece justo por lo que no hace mucho ocurrió durante el Gran Premio de la Ciudad de México, que no fue el tema central. Me parece que hay muchas cosas para discutir. Lo hicimos la semana pasada hablando del Gran Premio de México, pero se habló de un tema adicional del cual, por supuesto, lo estaremos tratando aquí de manera muy responsable y puntual a la manera de ESPN Racing. Como siempre, acompaño con mucho gusto a mis queridos Alex Pombo, mi querido José Antonio Cordés. Hoy extrañamos a Adal Franco, tenemos un invitado especial, querido Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy bien, pues sin mayor preámbulo, buenos días a Alex, buenos días a ti y a nuestro gran invitado que es Jorge Abed, ya lo presentarás muy bien, tú, pero le agradezco mucho que esté por acá con nosotros, es un honor realmente tenerlo por acá y además, como dices, en una coyuntura muy importante porque lo que pasó en el Gran Premio de México, que fue una gran carrera, por cierto, por ahí se ha comentado mucho y qué mejor que él nos diga la versión real, oficial de lo que ocurrió. Justo antes de pasar a saludar a Jorge, saludo a Alex Pombo. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier, Pepe Toño y bueno, Jorge? Pues una vez más, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Sabes que ya son muchos años, al igual que a José Antonio, como a Javier, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y qué gusto tenerte aquí. Y qué mejor, como dices, para que se aclaren tantas cosas que pasaron. Así que te lo agradecemos mucho. Pues solamente para hacerlo de manera oficial, porque ya lo saludaron con mucho gusto a Jorge Abed, quien es presidente ONDAI y presidente de la Comisión de Circuitos de la FIA, lo cual tiene un cargo evidentemente muy, muy importante. Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas y gracias por estar con nosotros en ESPN Racing, Jorge. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Javier, Alex, Pepe Toño, siempre un gusto estar con tan distinguidos personas y feliz de aquí de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Toda una vida dedicada al deporte motor, así literal, toda la vida dedicada al deporte motor de parte de Jorge. Jorge, pues de entrada, lo que ocurrió, poniendo un poco de contexto para quien no sabe, estas imágenes que dieron la vuelta cerca de Liam Lawson, saliendo de la curva número uno, perfilándose a la dos y topándose con dos comisarios, dos marshals que estaban cruzando para recoger algunos desperdicios que había ahí justo en la pista. Se habló mucho del tema, Jorge. De entrada, pues nos gustaría que nos dijeras cuál es el protocolo que se sigue para poder intervenir o para una intervención de los marshals, de los comisarios, y tu punto de vista acerca de lo que pasó, tu relato, digamos que oficial de parte de Hyundai, que fue, por supuesto, fundamental en este Gran Premio de México, Jorge. Claro que sí. Como bien dices, después de la arrancada en la curva 1 hubo una serie de incidentes y choques en el que salen desprendidas piezas precisamente del auto de Lawson, que quedan varadas en el circuito entre la curva 1 y 2 en la orilla de la curva, en la orilla de la parte interna yéndose a la curva 2. Este, y en la tercera vuelta es cuando se da la instrucción de poder entrar a recoger las piezas cuando acaba de pasar el pelotón. Desde luego que Liam Lawson estaba entrando a pits, pero el tiempo que se tenía era justo para poder entrar por las piezas, recogerlas y que todo estuviera sin problema. Liam Lawson sale de pits, eh, se perfila hacia la curva 1. Importante, hay doble bandera amarilla, tanto del puesto de oficiales como del panel. Esto, al momento que hay doble bandera amarilla en el panel, lo tiene el piloto y su equipo lo tienen por sobreaviso y le avisan a Liam Lawson. No, Liam Lawson es avisado, hay doble bandera amarilla en la curva 1, entre curva 1 y curva 2. Es importante decir que doble bandera amarilla significa que el piloto tiene que estar listo porque existen algún peligro en la pista, existen oficiales en la pista, o tiene que estar listo para detenerse al 100% el auto, ¿no? Entonces le avisan a Liam Lawson y los oficiales al momento de ir recogiendo las piezas las recogen. Cuando pasa Lawson, nosotros mandamos un comunicado en el que mostramos cómo Lawson ni siquiera tiene que corregir el auto porque él va a velocidad adecuada, él va muy despacio.
Por ahí creo que un periodista en Inglaterra dijo que le echamos la culpa a Lawson que iba muy rápido. Nosotros nunca dijimos que iba a exceso de velocidad, nunca mencionamos nada. Lo único que dijimos y mencionamos en nuestro comunicado fue que Lawson no tiene que cambiar el trazado porque los oficiales pasan más de 4 metros de ellos. Y ese es un procedimiento normal en las carreras. Tanto Alex no me va a dejar mentir, indicar cómo están arreglando muchas veces en caso de accidentes, cómo pasan los autos cerca de los autos de servicio en óvalos, ¿no? En NASCAR sucede mucho, en todas las categorías a nivel mundial. Aquí se trató de hacer un escándalo, se trató de hacer muy grande cuando pues, los oficiales pasan prácticamente caminando a 4 metros. Los oficiales, si hablas tú con ellos, te dicen que en ningún momento sintieron peligro, ya venían de salida. Lawson los ve y dice por radio, estuvo peligroso, pues hay que entender que Lawson viene de haber chocado en la curva 1, de haber tirado la carrera, se cae su carrera desafortunadamente. Cualquiera que haya competido en cualquier nivel, trata de sacar tu frustración de alguna forma, ¿no? O sea, a lo mejor lo que menciona no tiene que ver con el manejo que él demuestra o con lo que él actúa, y pues nunca hubo ninguna situación de peligro. Creo que se malinterpretó o trató de hacerse algo muy grande. La FIA ya aclaró que Hyundai y los oficiales actuaron de la forma más responsable, de una forma correcta, que están investigando desde luego cómo sucedió todo, pero es importante que el público sepa que pues, esa es la labor de los oficiales de pista, ¿no? Hay veces que parece que están en peligro, además, nosotros tenemos ojos vistos en ellos, los pilotos a esos niveles saben que van a pasar por ahí, que puede haber alguna situación, eh, protegidos con doble bandera amarilla, todo el protocolo se siguió y pues ahí está el resultado, ¿no? Lo que pasa es que desde hace 10 años para acá, a raíz de un accidente muy grave que hubo en Japón con Jules Bianchi, se han tratado de evitar estas situaciones, ¿no? Y lo entendemos y desde luego que queremos evitar cualquier tipo de peligro, pero sin embargo, pues son carreras esto y esto puede suceder. Y lo que iba a suceder es que si dejamos las piezas ahí, pues en una vuelta 5 o 6 que hubiera algún despiste o lo que sea, pues iban a tener que encontrarse contra esas piezas, iba a haber un accidente peor, iba a poncharse una llanta y pues íbamos a reunir el gran premio, ¿no? Eso es realmente lo que sucedió. Claro. Oye, Toño. Jorge, ¿y en algún momento FIA les pidió alguna explicación a Hyundai respecto a la actuación de los marshals, de los comisarios o de quien los coordina? Porque, como bien dices, se hizo primero un escándalo, se dijo, bueno, esto qué peligroso, porque el mismo Lawson, que ya dijiste, Lawson sabía que ellos estaban ahí, el comunicado que ustedes ponen, dicen visualmente los tenía a la vista, venía a la velocidad adecuada y ni siquiera tiene que corregir la forma en la que venía trazando la curva. Eso se interpretó mal, se dijo, bueno, no cambió el trazado, puso en peligro a los comisarios y fue cuando se dijo que ustedes le habían echado la culpa a Lawson, pero en algún momento hubo algún extrañamiento, algo así, porque yo recuerdo haber visto un comunicado que salió inmediatamente cuando acabó la carrera donde FIA decía que todo se había hecho tal cual, y luego unos días después dicen, bueno, le quitamos toda la culpa a Lawson, ¿no? De este asunto, o lo que le quieren echar la culpa, volvió a salir un comunicado días después, ¿no? Después de la nota esta que dices. Sí, a ver, nosotros hemos estado en comunicación con FIA, de hecho el comunicado supimos de él, lo vimos con ellos anteriormente. Yo creo que lo que FIA trata de aclarar es que Lawson no tuvo culpa y fue esta, eh, este fuego que se armó contra de él y que sin querer nos manchó a nosotros y a nuestros oficiales. FIA está, como ellos bien lo comunican, están revisando todo cómo fue la comunicación, como bien dicen en torre de control se hablan en 3 o 4 idiomas, en español, en inglés, de repente hablan en alemán entre unos, etcétera. Pero como bien lo menciona el primero FIA, pues no hubo nada fuera de lo normal, de lo común. Habrá que investigar o quieren investigar para ver cómo poder evitar estas cosas. Otros protocolos, ¿no? Nosotros mismos tendremos que revisar nuestro protocolo de actuación con nuestra gente de intervención para revisar si es lo más óptimo que si está enfrente del puesto una pieza tengan que salir del puesto opuesto o del lado de donde están las piezas aunque tengan que caminar más. Esto es una parte que se tiene que estar constantemente estudiando porque no podemos normalizar las cosas de que sucedieron así simplemente tenemos que estudiarlo e ir corrigiendo si se tiene que corregir algo. Si vemos que es la mejor opción,
pues lo volveremos a hacer sin ninguna duda, siempre sin poner en peligro a nuestros oficiales, como fue lo que sucedió, ¿no? Oye, Jorge, ¿cómo es el protocolo? Obviamente hay un director de carrera que se comunica a un director de puesto y el director de puesto es el que da la orden a todos los marshals, a todos los oficiales. ¿Cómo es Ujú. este procedimiento? Me imagino sigue igual de cómo se ha hecho por tantos años. Y el director de carrera es lo trae la Fórmula Uno, la FIA, o es un director de carrera dependiendo cada gran premio. No, el director de carrera es de Fórmula 1. Es importante que el que da la instrucción, el que tiene comunicación con los oficiales, es el clerk of the course, que ese lo pone Hyundai. El clerk of the course es de Hyundai y es el que da la instrucción a los oficiales. Eh, la instrucción es dada porque tenemos autorización para pasar por las piezas después de que pasa todo el contingente, de que existe ese tiempo en el que Lawson esté en pits y que da perfectamente tiempo para poder pasar por las piezas, ¿no? Ese es lo único que necesitamos, que está revisando la FIA, si la comunicación a lo mejor fue entendida de una forma por nuestro clerk of the course o si fue instruida. Eso es lo que está revisando actualmente. Pero sí, el protocolo es el clerk of the course le avisa al puesto de oficiales, el puesto de oficiales, el jefe del puesto de oficiales da la instrucción a sus dos oficiales que pasaran por las piezas. Es importante decir que uno de los oficiales que pasaron por las piezas también traía radio, ¿no? Entonces también estaba en comunicación con la gente de torre control. Y, insisto, lo que pasa es que hay una toma lo que pasa es que las redes sociales o las tomas de las tribunas siempre se ve muy aparatoso de algunos ángulos, pero hay una toma que se ve perfectamente paralela a donde pasa el coche, y pues pasa más de 4 o 5 metros, ¿no? Entonces, insisto, son protocolos normales. Esto sucede en todas las carreras a nivel mundial. En el mismo NASCAR hay veces que pasan los coches por abajo a 4 o 5 metros de los autos cuando están arreglando Ujú. cosas. En, Sí, en claro, IndyCar claro. sucede igual. Entendemos que la gente no está acostumbrada a verlo a lo mejor en vivo y eso puede causar cierta conmoción, pero pues la gente que somos de carreras, pues sabemos que esto es pan de todos los días. Si lo vieran cómo se hacen karts, bueno, pues la gente se estaría temblando, ¿no? Porque en los karts, pues cargan el kart, lo suben a unas llantas y la carrera sigue, ¿no? Es parte de esto, del pan de todos los días, ¿no? Oye, Jorge, tengo entendido, no sé si llegas a agregar algo más sobre este tema en particular. Yo solamente resaltaría lo que la semana pasada aquí abordábamos en ESPN Racing, la preparación, la calidad, el talento también de los marshals, de los comisarios, de la gente que es, digamos que homologada por Hyundai para este tipo de intervenciones, al grado de que varios de ellos son invitados a participar también en carreras fuera de México, justo por ese nivel de experiencia que tienen estos marshals y los oficiales en México, Jorge. Mira, yo más me gustaría agregar que nuestra gente está entrenada durante todo el año. Nosotros iniciamos nuestro año de entrenamiento en febrero para prepararnos para la Fórmula 1 en octubre. Entonces podrán darse cuenta que son Ok. prácticamente 9 meses de estar trabajando, porque nuestro año calendario termina con la Fórmula E, que es en enero. Entonces, ahorita, para nosotros, la preparación sigue como si estuviéramos en año calendario. Entonces, hasta el 10 de enero que tenemos la Fórmula E, seguimos preparando a la gente con 6 prácticas más. Después descansamos un mes y arrancamos de nuevo en febrero. Obligamos es una obligación de todos los oficiales a participar en 5 o 6 carreras nacionales, además de estar yendo a entrenar atrás del autódromo, donde tenemos autos para simular coches de Fórmula 1, del tamaño de Fórmula 1, con los pesos de Fórmula 1. Tenemos telehandlers para que puedan estar practicando, camionetas de intervención, llantas, Tech Pro, etcétera, en el que están practicando todo el tiempo escenarios. Y si algún día quieren ir a ver o tomar para que vean lo que estamos haciendo, simulan ir corriendo por piezas, simulan que un oficial compañero se cae en la pista, cómo lo pueden ayudar. Todo eso se practica y se ensaya. Entonces, sí, es Javier, que nos invitan a otros lados del mundo, nos invitan a participar. Sí, la verdad, sí nos invitan. Les gusta mucho que vean los mexicanos porque somos muy profesionales, nos gusta tener esto muy profesional, nos gusta que nuestra gente esté preparada y nos gusta cuidarlos, que es lo más importante, ¿no? Además de que todos los oficiales cuentan con un seguro para protegerlos en caso de cualquier accidente durante la carrera o durante algún evento, ¿no? Entonces, pues eso habla del nivel de compromiso que tiene Hyundai
con todos nuestros 1000 oficiales o voluntarios que están participando en la Fórmula 1. Wow. No, pues creo que ya ha quedado más que claro, Jorge. Claro. Creo que sí, fue un poco la reacción del piloto lo que llevó todo esto. Pero oye, hay muchas otras cosas de las que podemos platicar. ¿Qué les parece, Javo, Alex? Por Vamos a favor, aprovechar que lo claro. tenemos por acá, ¿no? Y por ahí, bueno, tu impresión del Gran Premio y por ahí, después del Gran Premio, vimos a Alejandro Soberón comentar algo que tú ya nos habías dicho, el posible cambio de trazado del Autódromo Hermano Rodríguez para hacer todavía más emocionantes las carreras, los grandes premios ahí, que de por sí estuvo muy bueno, gracias a algo que puso por ahí Pirelli, pero quiero saber tu opinión sobre esto. Mira, yo creo que fuera que no estuvo Checo, que desde luego nos dolió mucho y que eso siempre le da un poco de picante a la carrera y nos da un poco más de emoción. La carrera estuvo espectacular, creo que en los 10 años que hemos tenido de esta Sí. nueva etapa de Fórmula 1 no habíamos visto una carrera tan divertida, con tantos rebases. También es propio de una generación de autos que ya llegó al máximo de evolución, que ese siempre pasa eso. Si recuerdan, cada vez que los autos llegan al tope de evolución antes de hacer un cambio de reglas al año siguiente, siempre las carreras son muy buenas. Entonces creo que fue de las mejores que hemos tenido, con sorpresas como Berman adelante, ¿no? Sí. Como el tratar de alcanzarse entre Verstappen y Leclerc, creo que no nos había tocado. Lo que hizo el Verstappen en la primera curva fue increíble, fuera de que se fue por el escape de la 1, lo que logró controlar el coche en la parte encima de los lavaderos. Eso, para quien entienda esto, es increíble cómo el coche no se lo mueve. Alex no me va a dejar mentir, que ha visto tantas carreras de todos los niveles. Lo que logró hacer ahí Max es realmente ponerse de pie y quitarse el sombrero. Entonces, si encierras todo eso, creo que tenemos una super carrera, ¿no? Lástima de Sainz al final, que Ujú. se presenta en una zona del Foro Sol, que es una zona que es posible de un choque. Es importante que la gente sepa eso, porque tenemos Tech Pro. Entonces, al tener Tech Pro ahí, es posible que pueda haber un accidente algo fuerte a 70, 80 kilómetros por hora. Trata de meterse al escape, sin embargo, no trae el escape. Y el coche se encuentra en una zona, pues, relativamente de peligro, sacando algo de humo. Entonces eso es lo que provoca el famoso Virtual Safety Car, ¿no? Eso es a lo que se refiere a la carrera. Creo que fue como Buen que hace mucho punto. no veíamos, ¿no? Claro. Oye, ahorita ¿No? que Alex. ¿No? comentabas de lo de Max Verstappen, por ahí leí, eh, tú y sobre todo que estás también con los autódromos y también toda la experiencia, por ahí alguien decía que por qué no poner trampa de arena al final de la recta, porque sabemos que es tan amplio el escape que tienes, que como piloto te da esa agresividad porque sabes que no vas a tener ningún problema, cruzas el pasto como lo hizo Verstappen, como lo hizo Hamilton, como lo han hecho muchos también en categorías nacionales. Pero tú al saber que a lo mejor hay una trampa de arena y se puede terminar ahí tu carrera, ¿hay posibilidades de que estudien esto para forzar a que los pilotos frenen antes o sean más cautelosos en el arranque y no se dé esos contactos que se han dado, que mismo Checo se vio perjudicado en su último año ahí con Red Bull al final de la recta? ¿Han estudiado esto o no? Mira, sí se ha estudiado. Lo que hay que entender es que el Autódromo Hermano Rodríguez tiene ciertas restricciones referente a las áreas verdes que se tienen que cuidar, y es una zona verde bastante importante si lo queremos manejar de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, el tema de ecológico y demás, creo que le pega en ese sentido a la parte del parque, porque es un parque finalmente. El autódromo es una pista temporal. Pues creo que eso lo restringiría un poco. Desde luego que ayudaría a que los pilotos no hagan eso, pero también lo que va a suceder finalmente es que vamos a tener mayor intervenciones, ¿no? Si los autos ahorita han podido salir y pueden salir por su propia fuerza o por la inercia que traen, hay veces que preferimos nosotros que puedan hacer eso los autos, sabiendo que es una zona segura donde se reincorporan, a que los tengamos detenidos en esa curva, tengamos que meter telehandlers, bandera amarilla por 5 vueltas, etcétera, ¿no? Entonces, es sopesar, es entender qué es lo que queremos, ¿no? Eh, en la parte de seguridad funciona, ambas funcionan. Desde luego la trampa de arena funcionaría un poco mejor, pero también creo que hay que entender las restricciones que tenemos en la ciudad.
Jorge, para no quedarme con las ganas, te hago dos preguntas en una. Primero, por tu respuesta acerca o tu comentario acerca del episodio al final de la carrera con Carlos Sainz saliendo ahí en el foro Sol y el Virtual Safety Car, desde tu punto de vista es justificado, entonces, entendí que así es. eh, que haya sido generalizado, bueno, Virtual Safety Car en lugar de una bandera amarilla localizada ahí justamente en el foro, y preguntarte acerca de los nuevos circuitos que vienen para la Fórmula Uno, como el caso, por ejemplo, de Madrid, como el caso de Arabia Saudita, tu opinión acerca de ellos y cómo tiene que trabajar los comisarios para este circuito, Jorge. Pues mira, yo creo que se justifica porque cuando hay fuego en el circuito siempre es Ujú, un tema. Si hay humo, entonces es justificable porque no sabes si el incendio va a pasar algo más. Tienes que claro. sacar, no solamente se puede encontrar muchas veces con los oficiales de pista, sino que tenemos que sacar el camión de bomberos que tendríamos cerca del hospital que está antes entre la curva 11 y 12, tendría que haber salido. Entonces, es obligación mantener la seguridad de los pilotos ante todo y de los comisarios y de los oficiales. Entonces, creo que es justificable, ¿no? A todos nos dolió, pero la seguridad es primero. En lo que Claro. refieres a los circuitos que vienen, sí vienen unos circuitos muy interesantes. Madrid, que viene para el próximo año en septiembre, nos toca hacer ya las primeras revisiones ahora en diciembre. Es un circuito muy interesante porque es en el trazado de dentro de la ciudad y luego una zona nueva que están creando en el que viene una curva peraltada como de antaño, como de las que nos gustan a los puristas, como dicen. Ajá. Muy interesante lo que se viene ahí en Madrid. Y el circuito que hablas de Arabia Saudita, eso es un monstruo, es una cosa espectacular. La curva 1 es una curva que tiene una elevación 50 metros arriba, es un puente realmente, la curva 1, este, elevada, que tiene abajo, creo que un centro de diversiones o no sé qué tenga abajo, pero va a estar la gente caminando abajo de la pista y el trazado son 6 kilómetros, será nocturna. Todo el desarrollo que están haciendo alrededor de eso es increíble. Entonces, se nos vienen un par de circuitos muy padres. Hay proyectos también interesantes en África que se están empezando a manejar, que la FIA, la Fórmula Uno quieren llegar a África para promocionar el automovilismo y tener pues, este ecosistema que podemos estar en los 5 continentes. Entonces, se vislumbra un futuro interesante. Tailandia también está buscando un lugar en la Fórmula Uno. No, ese todavía no tengo muy bien el trazo, no sé bien oficialmente cómo viene, pero pues por lo que hablan también viene un circuito medio urbano, ¿no? Y tantas ciudades que quieren entrar al calendario, el calendario ya no puede crecer más, ¿no? Y eso me trae a colación pensar en las pistas clásicas, las que queremos que estén ahí siempre. ¿Qué piensas tú como presidente de la Comisión de Pistas que debe pasar con Suzuka, con Monza, con Mónaco, con Silverstone, incluso con el Autódromo Hermano Rodríguez? O sea, pistas que no queremos que les pase lo que a Imola, ¿no? Que de repente ya el próximo año no los veremos por ahí, ¿no? Pues mira, yo creo que tendríamos que continuar con las tradicionales y creo que se vale irse modernizando poco a poco sin perder esa esencia, ¿no? Spa lo ha hecho, ¿no? Eau Rouge sigue siendo una curva Ujú. increíble, pero cada vez más segura. Eso es lo importante. Suzuka sabrá que entender qué pues, se puede hacer para mejorar un poco el espectáculo, pero si tú hablas con todos los pilotos, pues no hay piloto que no te diga que no ame manejar en Suzuka y la pista cumple con todos los términos de seguridad. Entonces, pues, lo único que tendrá que es dónde se puede mejorar la zona de rebases. Eh, Monza creo que han ido mejorándolo poco a poco. La chicana en la 1 ha ido cambiando, evolucionando. Luego, en la parábola antes de llegar a la recta principal, hemos ido trabajando en poner escapes pues, de arena, dejarlo en concreto, en asfalto, etcétera. Entonces, eso ha hecho que se vaya modificando y cada año pues, tenemos una cosa diferente por ahí. Y el doctor Armando Rodríguez, regresando a la pregunta anterior que no les pude responder, pues estamos intentando también ver eso, ¿no? Pues vamos a estudiar si podemos hacer algo en la curva 2-3 para que tengamos una zona de rebase precisamente en la curva 4, puedan salir acelerando un poco antes, DR se trabaje un poco mejor. Sin embargo, esta carrera tuvimos en la curva 4, pero creemos que se puede mejorar el espectáculo y la cantidad de rebases si salen un poco más la curva 2, ¿no? O haciendo la curva 2-3 una sola curva.
habrá que ver que no capes, que nos den las salidas, que esté seguro para los, que no perdamos la expectativa curva 1 y esa gran frenada que tenemos ahí, y esa evolución que tenemos que ir buscando. Silverstone, inspeccionarlo este año, te puedo decir, cada año trabajan ellos para irse a las reglas, van haciendo pequeñas mejoras, que eso es lo que tenemos que ir haciendo clásicos, ir mejorando la seguridad, y por qué no pensar en ciertos cambios, en ciertas curvas, en detalles, para irlo haciendo, modernizando de cierta forma sin su esencia, ¿no? ¿Y esto podría ser tan pronto como ya el próximo año o como para cuándo podría empezar lo del autódromo? No sé si para el 26 o para el 27. Están estudiándolo, ahora sí que los mandamasas en el autódromo es OCESA y CIE. Ellos tendrán que decidir cuándo son más adecuados. Nosotros, en cuanto tengan las opciones, las empezaremos a estudiar en FIA y poder dar nuestra opinión. Pero ojalá que pudiera ser para el próximo año, ¿no? ¿Por qué no pensarlo así ya con coches nuevos, con tecnología nueva los autos, pensar en un trazado nuevo en esa parte? Y que pues, sin embargo conservaríamos más del 95% del trazo actual, 95% trazo actual. Jorge, te voy a poner entre la espada y la pared. Te voy a preguntar como presidente de Hyundai y como aficionado, ¿por qué el track limit? ¿Por qué el límite de pista? Si la pista al final es igual para todos. Mira, el track limit funciona precisamente porque las pistas están diseñadas a un ancho en el que se llegan a ciertas velocidades. Anteriormente se buscaba que tuvieran un sobreancho en los circuitos, por tema de limpieza, ¿no? Por ejemplo, si salías un poco la llanta, no estar metiendo tierra, polvo, etcétera. Pero todas las velocidades que tenemos y todos los estudios de impacto están hechos para que se generen en ese ancho de pista las velocidades que va a llegar, a las frenadas que van a llegar. Si no tuviéramos esos track limits, los autos podrían tomar otro trazo, podrían tomar mayores velocidades, y en ese momento todo el estudio que hicimos de seguridad y las restricciones que tenemos con llantas, Tech Pro, escapes, se perdería. Entonces, cualquier impacto que pueda tener los autos será mayor al que está calculado para que el piloto salga sin ningún raspón o con el menor daño posible. Es por eso que están exigiendo los track limits. Es la realidad. Y creo que se debe conservar. Las pistas son entre las dos rayas blancas. Ya de por sí les damos suficiente que puedan meter solamente dos llantas, ¿no? en las curvas, y dejar dos llantas fuera de la raya blanca. Creo que para mí eso ya es una gran ayuda a los pilotos en general. Pero permitir que anden por todos lados, pues simplemente la seguridad desaparecería, ¿no? Sí, Ese fíjate, es y buen tienes punto. razón. Al final, como tú dices, al saber lo que hablábamos de la curva 1 de México, tú como piloto dices, a ver, yo arriesgo en mi frenada, obviamente voy a entrar más comprometido, lo saco bien a la mitad, pero la salida simplemente por fuerzas físicas me va a aventar. Entonces, como Claro. tú dices, tú muchas ocasiones dejas consentir el coche, puedes morder, pero al final es lo que estás haciendo, buscar más velocidad, salir más rápido de la curva para ganar esas décimas de segundo, esas milésimas. Pero sí, nunca, te digo algo, la verdad es que nunca lo había visto desde ese punto de vista. Lo he platicado con varios pues que les encanta el automovilismo, el motociclismo, y creo que eso es muy buen punto para aclarar. Como tú dices, está calculado a cierta velocidad, pero el salir a 15, 20 kilómetros más de una curva e impactarte en caso de perder el control, como dices, puede cambiar la historia, ¿no? Sí, simplemente sales más adelante, no es el Tech Pro, porque te curva y saliste más rápido. Pues el Tech Pro, las barreras, las llantas, a 5 metros antes de donde saliste y terminas en la barda. Y el golpe contra es mucho más duro que contra las llantas, ¿no? Esos son los Claro. motivos. Jorge, pues muchas gracias. Queremos agradecerte, Jorge, que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues, si tú lo permites, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que, de la gestión, de tu gestión al frente de Hyundai, por supuesto, y de lo que venga por delante. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, a ustedes, gracias por aclarar esto, y felices de estar con ustedes cuando quieran. Muchas Gracias, George. Jorge Abed, quien es presidente de Hyundai y presidente de la Comisión de Circuitos de FIA. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Un abrazote. Y bueno,
pues nosotros continuamos ya un momento más, ya se despedimos a Jorge. Interesante lo que nos ha platicado todo, ¿eh? Creo que todo lo que nos ha contado Jorge está buenísimo, incluso los track limits que le preguntabas, aquí hemos hablado, hemos criticado abiertamente los track limits, pero bueno, creo que es un gran punto de vista que tiene Jorge alrededor de eso, ¿no? Sí, sobre Sí, todo te digo algo, yo que tanto he peleado, perdón Pepe Toño, ves que yo lo he peleado y lo Sí, he sí, sí, peleado sí, porque lo ha preguntado sabemos. mucho. se lo pregunté a Montoya, se lo pregunté a Pato, se lo pregunto a ustedes, porque al final, pues sí, como lo hablábamos la semana pasada, Pepe Toño, y ahorita como bien lo sabe Jorge, pues yo en algún momento estuve arriba de los autos y claro que sabes y sientes esa inercia que te jala y tú dejas llevar el coche precisamente para no perderlo y lo que yo le decía, porque tú estás buscando bajar esas décimas de segundo, pero ya con esa explicación técnica que él me da de tener más velocidad, el impacto, que recorres la distancia de donde está programado que en teoría pueda pegar el auto, la verdad es que pues ahí sí, qué bueno que ellos analizan todo eso. Uno lo ve con pasión, uno lo ve con esa entrega de decir, ¡ay, cómo saqueó el auto! ¿Cómo lo llevaba cruzado? ¿Cómo? Pero al final ellos tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y Sin creo que duda. con esta explicación, pues ya me quedé satisfecho y Qué nunca bueno. más volveré a Sí, criticar y a es que tocar el punto de los límites. Es que creo que lo que me quedo de esta interesante charla con Jorge, su trabajo, su prioridad, y es algo que a veces es muy anticlimático entre los fans, es la seguridad, ¿no? Él Sí, tiene que priorizar la seguridad y tiene que verla primero, y por eso estaba seguro de la buena actuación de los Marshalls en esa situación con Liam. Por eso se tomó la decisión del Virtual Safety Car en lo de Sainz. O sea, nosotros solo vemos la toma a bordo del carro de Sainz y no sabemos qué tanto del carro quedó fuera. No estamos viendo el humo, ¿no? No estamos viendo esas situaciones, como tú dices, de por qué no se pone grava al final de la recta. Entonces, creo que nos trae todo este punto de vista, que aparte él tiene que ver que las pistas no pierdan la espectacularidad, que le den algo al deporte, que le den algo al aficionado, pero que no tengan, que todo lo que pueda parecer un riesgo desaparezca, ¿no? O sea, todo lo que se pueda controlar en los riesgos, porque sabemos que este es un deporte de riesgo, se pueda controlar y que haya un protocolo para asistir a los pilotos, a los marshals, a todas las situaciones y que esté casi todo listo. Sabemos que este deporte es un deporte que ha aprendido con falla-error, ¿no? Error y corrección del error. Así, Claro. desafortunadamente se han perdido vidas, se han pasado muchas cosas, pero después de un accidente fuerte, se dice, ¿cómo lo podemos evitar? Se aplica en todos lados. Lo de Bianchi, ¿no? A partir de lo que pasó con Bianchi, tenemos el halo, ¿no? ¿Y cuántas vidas ha salvado desde entonces, por ejemplo? Y cómo lo criticamos y cómo ponían las Sí, sandalias, una chancla. las chanclas, todo como si fuera el Halo, el halo y todo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es lo mismo de cuando Senna tuvo el accidente, cómo elevaron los costados del monocasco precisamente para proteger el lateral, porque tú te acuerdas que parte de los 80s y 90s, principios de los 90s, tú veías hasta el piloto como iba manejando, le iban los hombros, no tenían el medio cuerpo fuera, Alex. Cuello, medio cuerpo afuera. Sí, porque yo me acuerdo, yo lo comenté en ese momento que decía, wow, sí, qué emocionante cómo van corrigiendo el coche, cómo hacen los cambios, todo eso. Entonces, al final, como dices, se ha ido aprendiendo desafortunadamente de todas esas malas experiencias que han funcionado, ¿no? Y obviamente, como simplemente lo del halo, como tú dices, los protocolos también que han cambiado, lo hablamos la semana pasada del accidente de Tom Price a mediados de los 70s, cuando el oficial cruzó con el extintor y le pegó, y ahora cómo se tiene en los dos costados de la pista. Entonces sí, como dices, son temas siempre difíciles, delicados, y como lo decía ahorita Jorge, también pues en otras categorías, en los óvalos, por ejemplo, en los circuitos callejeros en Indy, cómo está la bandera amarilla, le están pasando los autos a los oficiales y a los autos a medio metro, a 1 metro, porque no hay mucho espacio, y cómo los llevan neutralizados. Así que sí, como dices, es a veces muy diferente ver los toros arriba en la tribuna a verlos desde la barrera. Oiga, ya entrando, digamos que a la parte final de este podcast, yo quisiera, a ver, viene el Gran Premio de Brasil, nada más reconocer y agradecerte, Pepe Toño, la gestión para la entrevista con
con Jorge, que de verdad fue muy importante, ilustrativa, importante, vital y además enriquecedora. Pero quisiera preguntarles acerca de lo que viene. ¿Qué esperar de este Gran Premio de Brasil? Tenemos además carrera sprint y tenemos una carrera, un circuito que se le da bien a Max Verstappen. Empiezo contigo, Alex. ¿Qué esperamos para este Gran Premio de Brasil? Recordando que después de Brasil quedarán solamente tres. Bueno, hasta ahora quedan cuatro competencias por delante y de hecho dentro de estas cuatro habrá dos sprint. ¿Qué esperamos de Brasil, Alex? Pues mira, yo creo que estas sprint pueden ser un parteaguas, puede ser complicado porque ahí podemos ver, a lo mejor Verstappen puede sacar y recortar la distancia sobre los autos McLaren, sobre Piastri y sobre Lando Norris. Si los dos McLaren andan parejos, hemos visto y han tenido incidentes, esa curva 1, esa S, a la izquierda, a la derecha, porque tú sabes que si tú aguantas por la parte interna, vas a quedar por fuera en la siguiente, pero si aguantas por el lado externo en la 1, vas a terminar en la interna. Y lo que hablábamos, la misma inercia te va a sacar. Y si están muy parejos, tanto Max Verstappen, que le va muy bien en Brasil, y los dos McLaren, creo que podemos ver ahí una situación muy interesante para el campeonato, que al final es lo que queremos ver. A mí me han preguntado mucho, yo quiero que se decida hasta la última vuelta, en la última Sin carrera, duda. y que digas, wow, qué campeonato. Así que, pero creo que voy a favorecer a Max Verstappen. Creo que este circuito se le da, le Se le gusta da. mucho, y por como pudiera estar, creo que le puede ser un dolor de cabeza para McLaren. Pepe Toño. Yo creo que esta pista debería de ser buena para McLaren. Para el McLaren que venía evolucionando desde el principio de la temporada, tendría que ser, porque es una pista donde las curvas son de media velocidad. Hay solo una curva que pudiéramos decir que es de alta velocidad. Lo demás es incluso algunas de muy baja velocidad, y eso es lo que se le dificultaba al Red Bull a principios de la temporada. Hemos visto que ha evolucionado, que es el auto que más al final de la temporada ha invertido más, o el equipo que ha invertido más en tratar de poner su auto, darle prestaciones que le sirvan en todo tipo de pistas donde había tenido algunas deficiencias. Entonces, sí, creo que el agua va a jugar un papel importante. Por ahí hay un pronóstico de lluvia el viernes, un pronóstico de lluvia el sábado, lo que decías, una sprint con lluvia, ¿no? Se dice que el domingo no pudiera llover. Recordemos que el año pasado ahí Max se nos graduó de leyenda, es un carrerón impresionante. Había calificado en lugar 12, tenía 5 lugares de penalización que venía arrastrando de México. Desde el lugar 17 va y le pone, les dio una cátedra, los llevó a la escuela a todos. Y sería muy interesante que volviera a pasar algo similar. Por ahí los McLaren creo que terminaron, no me acuerdo si 6 y 7 o 7 y 8, pero sí necesita el calendario, necesita, para ponerse mejor el final de temporada, necesita que pase algo entre los McLaren para que Max tenga la posibilidad de que si gana todo, ya no necesite esperar que abandonen o algo así. Ahorita mismo, con los 116 puntos que hay en disputa, si Max hipotéticamente ganara todo y alguno de los dos McLaren terminara segundo en todo, todavía quedarían, Max solo le recortaría 30 puntos, o sea que se quedaría 5 o 6 puntos corto de ganar el campeonato. Pero creo que todos queremos, no hay un aficionado que le vaya a McLaren, a Red Bull, al que sea, que no quiera que tengamos una carrera en Abu Dhabi donde haya 3 pilotos con posibilidades reales de ser campeón. Eso nos traería algo que no recuerdo cuándo fue la última vez que pasó esto. Quizás sea en la época en la que por ahí Alonso, Vettel y por ahí quién más llegó al mismo tiempo, no me acuerdo. Creo que sí, una época, y Hamilton llegaron, creo que los 3 Hamilton, con ¿no? cierta Sí. oportunidad, hace algunos años ya, más de una década, pero sí sería muy, muy interesante. Casi parecería un playoff de NASCAR, que por cierto la gente anda muy triste por lo que pasó por ahí, pero sería muy, muy interesante, y ojalá que Brasil nos dé ese, como dice, ese parteaguas, ¿no? Que yo creo que ya el Gran Premio de México nos marcó algo de eso con los momentos que vive Lando y el momento que vive Piastri, y con Max, que creo que ese sí no baja el nivel, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Nos encantaría a todos que llegue hasta el final
que nos mantenga al filo de la butaca literal para saber quién va a acabar siendo campeón. Evidentemente el interés de ver qué puede hacer Max en la pista que se le da, ver también cuál de los dos McLaren termina por delante del otro, que también eso puede marcar mucho para la disputa entre ellos dos, independientemente de la variable que significa Max. Ver también si por ahí puede Charles Leclerc, si Hamilton en una pista que también le ha ido bien históricamente a Hamilton, no para ganar la carrera, me parece que no está para ello, aunque quién sabe, todo puede ocurrir, pero sí para que se meta a la discordia de los puntos y que pueda ser también un elemento adicional que acabe siendo un diferenciador para esta carrera. En fin, mucho que esperar de este Gran Premio de Brasil, incluida por supuesto su carrera sprint. ¿Algo más, Pepe Toño, antes de despedirnos? No, bueno, me quedé con las ganas de decirle a Jorge, que me saca de onda a veces su presidente, Ben Sulayem, que no deja ni siquiera todavía que se salgan del coche los pilotos, ya los está saludando, y ya está ahí con mucho protagonismo. Ya se lo preguntaremos en alguna ocasión, aunque es su presidente, Claro. ¿no? Y que se va a reelegir, que no creo que pueda decir gran cosa, pero sí tiene un estilo, ¿no? Un estilo así como, ay, sí me quedé con ganas de preguntarle sobre ese estilo que tiene tan, digamos, exuberante. Tan protagonista. Ha habido personalidades, simplemente muchos de ustedes lo vivieron a través de los documentales de Senna, de todo lo que ha habido con Jean-Marie Balestre también, que era un personajazo. También. Max Mosley, que fue piloto también en la época de los 80s, 90s, cuando fue también presidente, con una personalidad diferente a todo lo que estamos polémico, ¿no? Al final también, metido en unas polémicas fuertes, le gustaba disfrazarse de cosas raras. Sí, le gusta el Halloween. Pero bueno, señor es parte de, ¿no? Y el trabajo que hizo Jan Todt, pero sí. Y yo nada más, como dices, agradecerle a Jorge, y la verdad es que ya no lo mencionamos, ya no nos dio tiempo, pero toda su familia, ¿no? Desde su abuelo, todo el apoyo que siempre le han dado, el automovilismo, su papá, sus tíos, todo lo que trajeron en la época intermedia de la Fórmula 1, sabemos los 60s, luego fueron parte en los 80s y parte de los 90s, don Julián, don José, sí, claro. todo mismo Felipe ahora que tienen, y ya no comentamos del campeonato de karts que tienen para buscar esas nuevas generaciones, todo lo que viene, así que una entrega total al automovilismo, y pues nada más felicitar a toda la familia y agradecerles siempre ese apoyo que han dado. Sin duda, sí, una histórica, un nombre, un apellido de abolengo en el deporte motor mexicano por lo que representan y lo que ayudaron incluso al regreso, por ejemplo, de la Fórmula 1 en aquella segunda etapa de la década de los 80 y 90. Sin duda, la familia B tuvo mucho que ver para que se pudiera llevar a cabo esa segunda era de la Fórmula 1 en México. Pues llegamos al final, extrañamos hoy a Adal Franco, le mandamos un saludo muy afectuoso, se ha de estar dorando la epidermis en alguna playa del Caribe mexicano, el buen Adal Franco. Agradeciendo también en nombre de nuestra producción, de Gabriel Garduño, estuvimos con ustedes Alex Pombo, José Antonio Cortés, soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta el próximo episodio de ESPN Racing.